Mi hijo se olvidó de cortar nuestra llamada. Por el teléfono escuché: no sospechan nada. Su esposa respondió: los viejos ricos siempre son los más fáciles de secuestrar. Así que llamé a un investigador privado esa misma hora. Cuando llegaron para la cena, tuvieron una gran sorpresa. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero retrocedamos al principio de esta historia que cambió mi vida para siempre. Era lunes por la tarde cuando mi mundo se desplomó por completo. Acababa de terminar de preparar los tamales para la cena cuando mi teléfono sonó. Diego, mi hijo de 32 años, el mismo que había criado con tanto sacrificio después de que su padre nos abandonara. Hola, mijo, contesté con esa alegría maternal que nunca se me quitaba, sin importar cuántas veces me ignorara sus llamadas. Mamá, te llamo rápido. Valentina y yo queremos invitarte a cenar el sábado. Tenemos algo importante que contarte. Mi corazón se llenó de esperanza. Hacía meses que apenas los veía. Desde que Diego se casó con Valentina hace 3 años, las visitas se habían vuelto escasas. Siempre tenían excusas: trabajo, compromisos sociales, viajes, pero ahora me invitaban a cenar. ¡Qué maravilloso! ¿A qué hora quieren que llegue? A las 8. Te mandamos la dirección por mensaje. Noté algo extraño en su voz, cierta tensión que no logré descifrar en el momento, pero estaba tan emocionada por la invitación que lo ignoré por completo. Perfecto, mijo. ¿Necesito llevar algo? ¿Postre, tal vez? No. Solo ven. Tenemos que hablar de algunas cosas. Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Importantes que contarme? Tal vez Valentina estaba embarazada. O quizás habían comprado una casa nueva y querían sorprenderme. Mi mente se llenó de posibilidades felices. Decidí llamar a mi hermana Rosa para contarle las buenas noticias. Marqué el número de Diego sin pensar, pero cuando estaba a punto de hablar, escuché voces. La llamada no se había cortado. Diego había olvidado colgar. ¿Estás segura de que no sospecha nada? Era la voz de Diego, pero sonaba diferente. Fría, calculadora. Claro que no sospecha, respondió Valentina con una risa que me heló la sangre. Los viejos ricos siempre son los más fáciles de secuestrar, especialmente cuando confían ciegamente en la familia. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Secuestrar. Habían dicho secuestrar. Mi propio hijo, el niño que había criado sola, trabajando 2 empleos para mantenerlo, estaba planeando secuestrarme. Y lo peor de todo, creían que tenía dinero. Mucho dinero. Si tan solo supieran la verdad. El shock fue tan intenso que tuve que sentarme en la cocina, sosteniendo el teléfono que seguía conectado, esperando escuchar más. Pero la línea se cortó. Diego finalmente se había dado cuenta de su error. Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Viejos ricos? ¿De dónde habían sacado esa idea? Yo vivía en el mismo apartamento de 2 habitaciones desde hace 20 años. Manejaba el mismo Honda Civic del 2008. Compraba en el supermercado con cupones y esperaba las rebajas para renovar mi guardarropa. Pero entonces recordé las mentiras que había estado contando durante los últimos 2 años. Todo comenzó cuando Diego se comprometió con Valentina. Ella venía de una familia acomodada de Guadalajara y desde el primer encuentro me trató con esa condescendencia sutil que usan los ricos con los pobres. Sus comentarios sobre mi apartamento pintoresco, mi trabajo como secretaria en una clínica dental siendo muy noble, mi ropa siendo clásica, siempre con esa sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. La humillación me dolía menos que ver cómo Diego empezó a avergonzarse de sus raíces. En la boda, apenas me presentó a sus nuevos suegros. Cuando preguntaron a qué me dedicaba, Diego interrumpió rápidamente diciendo que estaba semi-retirada y que había hecho algunas inversiones exitosas. Yo no lo corregí. Ver el orgullo en sus ojos al mentir sobre mi situación económica me partió el corazón, pero preferí mantener su dignidad intacta. La mentira creció. En cada reunión familiar, Diego añadía detalles, que había comprado propiedades, que tenía acciones en la bolsa, que mi modesto apartamento era solo una de mis residencias. Valentina empezó a tratarme con más respeto, preguntando por mis inversiones y mis planes de expansión. Era patético,
pero por primera vez en años, mi hijo parecía orgulloso de mí. Ahora esa mentira se había convertido en una sentencia de muerte. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Se me olvidó colgar. Jeje, espero que no hayas escuchado a Valentina hablando de la sorpresa del sábado. La sangre se me heló. ¿Cuánto había escuchado? ¿Sabían que lo sabía? Respondí con dedos temblorosos. No escuché nada, mijo. Solo el ruido de fondo. Perfecto. Nos vemos el sábado a las 8. Necesitaba ayuda. No podía ir a la policía sin evidencia. Nadie me creería que mi propio hijo planeaba secuestrarme basándose en una conversación telefónica. Recordé el anuncio que había visto en el periódico la semana anterior. Investigaciones Santos. Casos discretos. Resultados garantizados. Sin dudarlo más, busqué el número y marqué. ¿Necesita que alguien crea en usted cuando nadie más lo hace? Habla Carmen Mendoza. La oficina de Rafael Santos estaba en un edificio de ladrillo rojo en el centro de la ciudad. Subí 3 pisos por escaleras que crujían, preguntándome si estaba cometiendo el error más grande de mi vida. La puerta de vidrio esmerilado tenía pintado Investigaciones Santos en letras doradas que se veían desgastadas. Toqué y una voz grave me invitó a pasar. Rafael Santos no era lo que esperaba. Había imaginado a un hombre mayor, tal vez con sobrepeso, usando un traje arrugado como en las películas. En cambio, me encontré con un hombre de unos 45 años, atlético, con canas prematuras en las sienes y ojos que parecían leer cada expresión de mi cara. Señora Mendoza, tome asiento. Por teléfono mencionó que tenía una situación familiar delicada. Su oficina era simple pero ordenada. Un escritorio de madera, 2 sillas, un archivero y una pared llena de certificados y fotografías. Noté una foto donde aparecía en uniforme policial. Señor Santos, esto va a sonar completamente loco, comencé, retorciendo las manos en mi regazo. Créame, he escuchado cosas mucho más locas. Cuénteme todo desde el principio. Le relaté la conversación telefónica, las mentiras sobre mi riqueza inexistente, la invitación sospechosa para el sábado. Rafael tomaba notas en un cuaderno, deteniéndome ocasionalmente para hacer preguntas específicas. ¿Su hijo tiene problemas económicos?, preguntó. No que yo sepa. Trabaja en una empresa de software. Gana bien. Valentina no trabaja, pero su familia tiene dinero. ¿Ha notado cambios en su comportamiento recientemente? Pensé por un momento. Ahora que lo menciona, sí. En los últimos meses ha estado más distante. Y cuando nos vemos, siempre hace preguntas sobre mis finanzas. Dice que quiere ayudarme a optimizar mis inversiones. Rafael asintió, como si encajara una pieza en un rompecabezas. Señora Mendoza, necesito ser directo con usted. Si su hijo realmente está planeando un secuestro, no va a ser algo improvisado. Este tipo de delitos requiere preparación, un lugar donde llevarla, contactos para manejar el rescate, un plan de escape. Eso significa que probablemente hay más gente involucrada. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Más gente? Los secuestros familiares rara vez son operaciones de 2 personas. Necesitan cómplices, alguien que no esté relacionado con la familia para hacer las llamadas de rescate. Alguien que vigile mientras ellos mantienen las apariencias. Me levanté bruscamente. Esto es una locura. Tal vez malentendí lo que escuché. Rafael me miró con comprensión. Señora Mendoza, entiendo que esto sea muy difícil de aceptar, pero piénselo. ¿Por qué mencionarían específicamente que los viejos ricos son fáciles de secuestrar? Esa no es una conversación que surge por casualidad. Tenía razón, y lo sabía. ¿Qué sugiere que hagamos? Primero, necesitamos evidencia. Voy a vigilar a su hijo y su esposa durante los próximos días. También voy a verificar si han tenido contacto con personas de reputación dudosa. Sacó un contrato de su escritorio. Mis honorarios son $500 por día, más gastos. Para este tipo de investigación, calculo que necesitaríamos 3 días mínimo. $1,500. Era casi todo mi salario del mes. ¿Y si resulta que estoy equivocada? ¿Si solo escuché una conversación fuera de contexto? Entonces, habrá pagado $1,500 por la tranquilidad de saber que su hijo la ama y no planea lastimarla. Me quedé en silencio por un largo momento. ¿Pero si tengo razón? Entonces, vamos a asegurarnos de que el sábado por la noche sean ellos los que tengan la sorpresa. El martes por la noche no pude dormir.
Cada sonido del edificio me hacía saltar, el elevador funcionando, pasos en el pasillo, hasta el ronroneo del refrigerador me parecía amenazante. ¿Y si Diego y Valentina se habían dado cuenta de que los había escuchado? ¿Y si decidían adelantar sus planes? Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, de repente se sentía vulnerable. El miércoles por la mañana recibí una llamada de Rafael. «Buenos días, señora Mendoza. Necesito que vengas a mi oficina. He descubierto algunas cosas». El tono de su voz me alarmó. «¿Es malo? ¿Es complicado? ¿Puede venir ahora?» Una hora después estaba sentada frente a Rafael, que tenía varias fotografías esparcidas sobre su escritorio. «Su hijo ha estado muy ocupado», comenzó, girando una foto hacia mí. Era Diego entrando a un bar en una zona peligrosa de la ciudad. Ayer por la noche se reunió con estas dos personas. Me mostró otra foto. Diego estaba en una mesa con dos hombres que definitivamente no parecían del tipo de personas con las que un ingeniero de software socializa normalmente. ¿Los reconoce? Negué con la cabeza. El más alto se llama Marcelo Ruiz. Tiene antecedentes por extorsión y secuestro express. El otro es su hermano, Tomás, también con antecedentes por delitos similares. Mi estómago se revolvió. Oh, Dios mío, hay más. Rafael sacó otra serie de fotos. Esta mañana su nuera fue a un banco que no es el suyo habitual. Permaneció adentro durante casi una hora. ¿Qué estaba haciendo? Mi contacto en el banco me confirmó que preguntó sobre la apertura de cuentas offshore. Específicamente, sobre cómo transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero sin levantar sospechas. La realidad me golpeó con fuerza brutal. No solo estaban planeando secuestrarme, estaban planeando desaparecer con el dinero del rescate. «Pero no tengo dinero para rescate», murmuré. «Ellos no lo saben, y aquí es donde la situación se vuelve realmente peligrosa». Rafael se reclinó en su silla, su expresión grave. «Cuando descubran que no hay dinero que pagar, ¿qué cree que van a hacer con usted?» No necesitaba que me lo dijera. Lo sabía. «Necesitamos ir a la policía ahora mismo», dije, levantándome. «Espere». Rafael levantó una mano. «Estas fotos no prueban nada ilegal todavía. Su hijo se reunió con delincuentes conocidos, pero eso no es un crimen. Su nuera preguntó sobre cuentas bancarias, pero eso tampoco es ilegal. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que cometan un acto criminal que podamos documentar. Y la única manera de hacer eso es ir a la cena del sábado». «Exactamente, pero no sola, y no sin un plan». Rafael abrió un cajón de su escritorio y sacó varios dispositivos pequeños. «Esto es un micrófono de ambiente. Se adhiere a la ropa y transmite todo lo que se dice en un radio de 10 metros. Luego me mostró lo que parecía un reloj común. Esto es un GPS con botón de pánico. Si presiona este botón por 3 segundos, envía una señal de emergencia directamente a la policía. ¿Quiere que me convierta en cebo? Quiero que se proteja mientras reunimos evidencia suficiente para que su hijo pase el resto de su vida en prisión». Me quedé mirando los dispositivos, sintiendo que mi vida se había convertido en una película de suspense que nunca quise protagonizar. ¿Y si algo sale mal? Por eso voy a estar a menos de 1 cuadra de distancia, con la policía en marcación rápida. En ese momento, mi teléfono sonó. «Diego». «Conteste», me susurró Rafael, señalando hacia un dispositivo que grabaría la conversación. «Hola, mijo». «Mamá, solo quería confirmar lo del sábado. Valentina está muy emocionada de verte. Dice que han pasado demasiado tiempo». «Yo también estoy emocionada. ¿Seguro que no necesito llevar nada?» «Solo tú, mamá. Solo tú». La manera en que lo dijo me envió escalofríos por toda la espalda. Después de colgar, Rafael me miró seriamente. «Señora Mendoza, todavía puede cambiar de opinión. Podemos ir a la policía ahora mismo y que ellos manejen todo». Pensé en mi hijo, en el niño que había criado, en todas las noches que había trabajado turnos dobles para darle una mejor vida. No, quiero saber qué tan profundo está metido en esto. Quiero escucharlo confesar con sus propias palabras. Pero por dentro, una parte de mí todavía rezaba porque fuera todo un terrible malentendido. El sábado probaría si mis oraciones habían sido escuchadas. El jueves por la mañana desperté con una llamada que cambiaría todo el curso de la investigación. «Señora Mendoza, necesito que venga inmediatamente». La voz de Rafael sonaba urgente. «He descubierto algo que cambia completamente la situación». Llegué a su oficina en tiempo récord.
el corazón bombeando adrenalina pura. ¿Qué pasó? Rafael tenía su computadora abierta, mostrando lo que parecía ser un árbol genealógico complejo. Anoche decidí investigar más profundamente los antecedentes de Valentina. Su familia no es solo acomodada, como ella dice, son extremadamente ricos. Su padre, Alejandro Herrera, es dueño de una cadena de hoteles en todo México. Eso no tiene sentido. Si su familia tiene tanto dinero, ¿por qué querría secuestrarme? Porque... Rafael hizo clic en otra ventana. Valentina fue desheredada hace 6 meses. Me mostró recortes de periódicos en español. Al parecer, se descubrió que había estado robando de las cuentas de la empresa familiar. Su padre la cortó completamente. No solo perdió su herencia, sino que la familia la repudió públicamente. Mi mente comenzó a procesar esta información. Entonces ella necesita dinero desesperadamente. Exacto, pero aquí viene lo realmente preocupante. Rafael abrió otra carpeta con documentos. Valentina no le contó a Diego sobre la desheredación. Él sigue creyendo que se va a casar con una heredera rica. ¿Cómo lo sabes? Porque contraté a alguien para vigilar su apartamento ayer por la noche. Mi colega logró escuchar una conversación muy reveladora entre Valentina y su madre por teléfono. Rafael reprodujo una grabación de audio. Era Valentina hablando en voz baja, pero claramente audible. «Mamá, Diego no puede saber la verdad todavía. Si descubre que papá me cortó, va a cancelar todo el plan. Sí, el plan del secuestro va a funcionar. Ella tiene que tener dinero escondido. La gente de su edad siempre tiene ahorros. No, él piensa que lo hacemos porque estamos aburridos y queremos emociones fuertes». La grabación continuó, pero yo ya no podía procesar más palabras. Mi hijo no solo estaba planeando secuestrarme, lo estaba haciendo bajo falsas pretensiones, manipulado por una mujer que le estaba mintiendo sobre todo. «Hay más», dijo Rafael sombremente. «También investigué las finanzas de Diego. Tiene deudas por casi $100,000, tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso le debe dinero a un prestamista privado». ¿$100,000? ¿Cómo es posible? Al parecer, Valentina lo convenció de que invirtiera en varias oportunidades que resultaron ser estafas. Él no sabe que ella sabía que eran estafas desde el principio. La habitación comenzó a girar. Ella lo está usando. Completamente. Diego cree que está secuestrando a su madre rica para impresionar a su esposa adinerada. En realidad, está siendo manipulado por una estafadora desesperada que está dispuesta a llegar al asesinato para salir de sus problemas. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de respirar. En la calle, veía familias normales caminando, sin idea de los horrores que otros estaban planeando. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Le pregunté a Rafael, sin voltear a verlo. ¿Qué? Que mi hijo está dispuesto a traicionarme por una mujer que lo está traicionando a él. Rafael se acercó. Señora Mendoza, ahora que sabemos esto, podemos ir directamente a Diego. Podemos mostrarle la evidencia sobre Valentina. Tal vez cuando sepa la verdad. No, me volteé hacia él. Si le decimos la verdad sobre Valentina ahora, ella va a convencerlo de que somos nosotros los que mentimos, que estoy celosa de su matrimonio, que contraté un investigador para sabotear su relación. Entonces, ¿qué propone? Que sigamos con el plan original. Pero ahora sabemos que no solo necesitamos evidencia contra Diego y Valentina. Necesitamos evidencia que demuestre que ella lo está manipulando. Rafael asintió lentamente. Es más complicado, pero posible. En lugar de solo grabar el secuestro, necesitamos grabar a Valentina confesar que engañó a Diego. Exactamente. Eso significa que el sábado va a ser mucho más peligroso de lo que pensábamos originalmente. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer de 58 años, con canas prematuras y líneas de preocupación alrededor de los ojos. No parecía alguien capaz de enfrentarse a criminales entrenados. Pero había algo que Rafael no sabía, algo que ni siquiera Diego sabía. No siempre había sido Carmen Mendoza, secretaria dental. «Hay algo que necesito contarte sobre mi pasado», le dije. Y por primera vez en 30 años, me preparé para revelar la verdad sobre quién era realmente. Mi nombre no siempre fue Carmen Mendoza, comencé, viendo la expresión de sorpresa en el rostro de Rafael. Hace 30 años era la detective Carmen Vázquez, de la Unidad de Crímenes Organizados de Ciudad de México. Rafael se quedó inmóvil. ¿Detective? Trabajé casos de secuestros durante 8 años.
Era buena en mi trabajo, muy buena. Me senté nuevamente, sintiendo el peso de recuerdos que había enterrado por décadas. Pero cometí un error que me costó todo. ¿Qué tipo de error? Me enamoré del hombre equivocado. Le conté sobre Eduardo Vega, un informante que me ayudaba con casos de secuestros. Carismático, inteligente, peligroso. Durante 2 años trabajamos juntos, y durante esos 2 años me fui enamorando de él sin darme cuenta. Cuando descubrí que estaba embarazada, Eduardo me convenció de que podíamos tener una vida juntos, que dejaría el mundo del crimen, que formaríamos una familia. ¿Era el padre de Diego? Sí, pero 3 días antes de que naciera, descubrí que Eduardo no era solo un informante, era el cerebro detrás de una red de secuestros que yo había estado investigando durante meses. Rafael silbó entre dientes. Su propio informante la estaba usando para mantenerse un paso adelante de la investigación. Exactamente. Y cuando me di cuenta, era demasiado tarde. Él había desaparecido. Mis superiores descubrieron la conexión. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Por eso cambió de identidad. Carmen Vázquez murió oficialmente en un accidente automovilístico arreglado por un amigo en el registro civil. Carmen Mendoza nació al día siguiente, con documentos completamente limpios. Me quedé en silencio por un momento, recordando esos días terribles después del nacimiento de Diego, cuando tenía que decidir entre seguir siendo policía y arriesgar que Eduardo regresara por el bebé o desaparecer completamente. Diego nunca supo nada de esto. Para él, siempre he sido una secretaria dental que fue abandonada por su padre. ¿Y Eduardo nunca los buscó? No. Al parecer murió en una guerra de carteles 2 años después de que Diego nació. Rafael se reclinó en su silla, procesando toda esta información. Señora, detective Mendoza, esto cambia todo. Usted tiene experiencia en este tipo de operaciones. Tenía experiencia, hace 30 años. Ahora soy una mujer de 58 años que se asusta cuando escucha ruidos en el pasillo. Pero la experiencia no se olvida. Los instintos no desaparecen. Tenía razón. Durante toda la semana, sin darme cuenta, había estado analizando la situación como la policía que una vez fui, evaluando riesgos, planificando contingencias, leyendo comportamientos. ¿Qué está pensando?, me preguntó Rafael. Estoy pensando que tal vez Diego heredó algo de su padre después de todo. ¿La tendencia criminal? No, la capacidad de ser manipulado por personas más inteligentes que él. Rafael abrió una nueva carpeta. Con su experiencia tal vez pueda ayudarme a entender esto. Me mostró un mapa detallado de la zona donde vivían Diego y Valentina. He estado vigilando su apartamento desde ayer. Marcelo y Tomás Ruiz han estado haciendo reconocimiento del área durante los últimos 3 días. Estudié el mapa con ojos entrenados. Los patrones eran obvios. No están planeando llevarse a cabo el secuestro en su apartamento, observé. Están identificando rutas de escape. Exacto. Mi teoría es que van a llevarla a otro lugar después de la cena. ¿Dónde? Rafael señaló una zona industrial en las afueras de la ciudad. Los hermanos Ruiz han estado haciendo múltiples viajes a esta área. Hay varias bodegas abandonadas. Sentí una familiar oleada de adrenalina, la misma que solía experimentar cuando estaba cerca de resolver un caso. Necesitamos ver esas bodegas. ¿Ahora? Ahora. Si vamos a entrar en su trampa el sábado, necesito conocer el terreno. Rafael sonrió por primera vez desde que lo conocía. Detective Mendoza, creo que voy a disfrutar trabajar con usted. Mientras nos dirigíamos hacia su carro, mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Mamá, Valentina compró vino especial para mañana. Dice que es de una cosecha muy rara. Vas a amor. El mensaje me heló la sangre, no porque hablara de vino, sino porque Diego nunca había escrito vas a amor en lugar de lo vas a amar. Su gramática siempre había sido perfecta, a menos que alguien más hubiera escrito ese mensaje. Rafael, le dije mientras subíamos al carro, creo que ya no nos queda hasta el sábado. La zona industrial estaba ubicada en la periferia de la ciudad, donde las fábricas abandonadas y las bodegas vacías creaban un laberinto perfecto para actividades ilegales. Rafael había traído binoculares y una cámara con zoom, pero yo confiaba más en mis viejos instintos. Esa, dije señalando una bodega que estaba apartada del resto, con múltiples puntos de entrada, pero solo una salida principal. Si yo fuera a planear un secuestro, usaría esa. ¿Por qué esa específicamente?
Está suficientemente alejada para que nadie escuche gritos, pero lo bastante cerca del camino principal para una huida rápida. Además, mira las ventanas. Están todas rotas, lo que significa que pueden vigilar si alguien se acerca. Rafael enfocó sus binoculares. Hay un carro estacionado atrás, un Chevrolet gris. Ese no es el carro de Diego. No, pero es el carro que los hermanos Ruiz han estado usando. Mi sangre se aceleró. Están ahí ahora mismo. ¿Qué hacemos? Necesitamos acercarnos. Detective, eso es muy peligroso. Más peligroso es entrar el sábado sin saber qué nos espera. Salimos del carro y nos acercamos cuidadosamente a la bodega. Los años como detective habían grabado en mi memoria cómo moverme silenciosamente, cómo usar las sombras, cómo respirar de manera que no haga ruido. A través de una ventana rota pudimos ver el interior. Marcelo y Tomás Ruiz estaban montando algo que me hizo sentir náuseas. Una silla con cuerdas, una mesa con herramientas y lo que parecía ser equipo de grabación. No solo van a secuestrarme, susurré a Rafael. Van a grabar una prueba de vida para el rescate. ¿Escucha eso? Agucé el oído. Voces. Se acercaban otras personas. Por instinto, jalé a Rafael detrás de unos barriles oxidados justo cuando Diego y Valentina aparecieron caminando hacia la bodega. ¿Todo está listo para mañana?, preguntó Valentina. Sí, señora. La silla, las cuerdas, la cámara, todo como pidió, respondió Marcelo. ¿Y el lugar para... después? Diego preguntó, y su voz sonaba diferente, vacilante. También está preparado, jefe. Un hoyo bien profundo en el bosque. Nadie la va a encontrar. Mi corazón se detuvo. ¡Un hoyo! No solo estaban planeando secuestrarme, estaban planeando asesinarme. Diego, escuché que Valentina le decía en un tono dulce que contrastaba horriblemente con lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Es mi madre. Valentina, claro que puedo hacer esto. Porque si no puedes, Marcelo puede hacerse cargo. ¿Verdad, Marcelo? Sin problemas, señora. No será la primera abuela que despachamos. Rafael me tocó el brazo, señalando hacia su carro. Tenía razón. Necesitábamos salir de ahí. Pero entonces escuché algo que me hizo quedarme inmóvil. Espera, dijo Diego. ¿Dijiste no será la primera abuela? Ah, sí. Tuvimos un trabajo similar el mes pasado. Una vieja rica de Monterrey. Su familia pagó rápido, pero luego... ¿Luego qué? Bueno, no podíamos dejarla viva para que nos identificara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina, la voz de Diego sonaba extraña. Me dijiste que íbamos a dejar ir a mi madre después de recibir el dinero. Diego, amor, no seas ingenuo. Tu madre nos va a poder identificar. Pero es mi madre. Y por eso mismo va a ser más fácil para ti hacer lo que hay que hacer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú vas a ser el que la mate. Diego, con tus propias manos. Escuché a mi hijo jadear. ¿Qué? No, yo no puedo. Sí puedes, y lo vas a hacer, porque si no lo haces, Marcelo va a matarte a ti también. En ese momento entendí todo. Valentina no solo había manipulado a Diego para que secuestrara a su propia madre, lo había puesto en una posición donde o la mataba o lo mataban a él. Y mi hijo, mi pequeño niño que una vez se negaba a pisar hormigas porque también tenían familia, se quedó en silencio durante largos segundos. Finalmente, escuché su respuesta. Está bien, lo haré. Rafael y yo corrimos hacia el carro como si nos persiguiera el diablo mismo. Pero mientras manejábamos de regreso a la ciudad, yo solo podía pensar en una cosa. Mañana por la noche no estaría enfrentando solo a criminales. Estaría enfrentando a un hijo que había accedido a asesinarme. El sábado por la tarde me arreglé como si fuera a mi funeral. Tal vez lo era. Rafael había insistido en que canceláramos toda la operación después de lo que escuchamos en la bodega. Pero yo me negué. No podía vivir el resto de mi vida sabiendo que mi hijo era capaz de asesinarme y no hacer nada para detenerlo. Además, le había dicho, ahora sabemos exactamente lo que van a hacer. Eso nos da ventaja. El dispositivo de grabación estaba oculto en el broche de mi blusa, el GPS con botón de pánico en mi reloj. Rafael estaría estacionado a 2 cuadras del apartamento de Diego con la policía en línea directa. Si no recibo señal suya cada 30 minutos, enviamos a los refuerzos inmediatamente, me había dicho. Dale 1 hora.
Necesito que confíes en todo antes de que llegue la caballería. Ahora, parada frente al espejo de mi apartamento, me pregunté si volvería a ver mi reflexión. El apartamento de Diego y Valentina estaba en un complejo moderno en una zona bonita de la ciudad. Había estado ahí solo una vez antes, para la fiesta de compromiso. Recordaba haber pensado que era demasiado elegante para el salario de Diego, pero había asumido que los padres de Valentina habían ayudado con los gastos. Ahora sabía la verdad sobre todo. Toqué el timbre exactamente a las 8. Diego abrió la puerta, y por un momento vi a mi hijo de 5 años corriendo hacia mí después de la escuela. Alto, moreno, con los ojos cafés de su padre, pero la sonrisa que yo le había enseñado. «Mamá, llegas justo a tiempo. Pasa, pasa». El apartamento olía a ajo y vino tinto. Música jazz sonaba suavemente de fondo. Si no supiera lo que sabía, habría pensado que era una cena familiar perfectamente normal. «Valentina está terminando de cocinar. Hizo tu platillo favorito, mole poblano». «¡Qué considerada!». Valentina apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Llevaba un vestido negro elegante y sus labios estaban pintados de rojo. Parecía estar vestida para una ocasión especial. «Carmen, qué gusto verte. Espero que tengas hambre». «Mucha. Todo huele delicioso». «Siéntate, mamá. Te sirvo una copa de vino». Diego me guió hacia la sala. Era elegante, sofás de cuero crema, una mesa de centro de vidrio, arte moderno en las paredes. Definitivamente costoso. «Este vino es muy especial», dijo Valentina, apareciéndose con una copa ya servida. «Es de una bodega boutique en Napa Valley. Cuesta $300 la botella». Tomé la copa, pero no bebí. ¿$300? Eso es más de lo que gano en una semana. Oh, Carmen, no seas modesta. Con todas tus inversiones y propiedades, $300 no son nada para ti. Diego se sentó a mi lado. «Mamá, por eso queríamos hablar contigo esta noche». «¿Ah, sí?» «Valentina y yo hemos estado hablando, y creemos que podrías estar manejando tus finanzas de manera más eficiente». Aquí venía. «¿Qué quieres decir?» Valentina se sentó al otro lado de mí, efectivamente atrapándome entre los dos. «Bueno, por ejemplo, vivir en ese apartamento viejo cuando podrías estar en una mansión. Manejar ese carro del 2008 cuando podrías tener algo de lujo. Me gusta mi apartamento. Y mi carro funciona perfectamente. Pero mamá», Diego puso su mano en mi rodilla, «no tienes que vivir como si fueras pobre cuando no lo eres». «¿Quién dice que no soy pobre?» Diego y Valentina intercambiaron una mirada. «Mamá, por favor, sabemos de las propiedades en Cancún, de las acciones en la bolsa, de las cuentas en el extranjero». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabían sobre cuentas que no existían? «No sé de qué hablas, Diego». Valentina se levantó y caminó hacia un mueble de donde sacó una carpeta. «Carmen, encontramos esto en tu apartamento la última vez que lo visitamos». Me mostró documentos que nunca había visto en mi vida. Estados de cuenta bancarios a mi nombre, escrituras de propiedades, certificados de acciones, todo falsificado, pero muy bien hecho. ¿De dónde sacaron esto? Estaba en el cajón de tu escritorio, mintió Diego. Entendí inmediatamente lo que había pasado. Habían plantado evidencia falsa en mi apartamento para convencerse a sí mismos de que realmente tenía dinero. O tal vez para justificar lo que estaban a punto de hacer. «Estos documentos no son míos, Carmen». Valentina se sentó nuevamente, su voz adoptando un tono maternal condescendiente. «Entendemos que te da pena admitir que tienes dinero. Tal vez te preocupa que solo nos acerquemos a ti por interés. Pero somos familia», añadió Diego. «Y la familia se cuida mutuamente». «¿Qué proponen exactamente?» «Bueno», Valentina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Diego y yo estamos pasando por algunas dificultades financieras temporales. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos». «¿Cuánto necesitan?» $1 millón. Casi me río. ¿1 millón? Mamá, según estos documentos, tu patrimonio neto es de al menos 5 millones. 1 millón no es mucho para ti. ¿Y si no lo tengo? El silencio que siguió fue pesado. Diego miró a Valentina como pidiendo permiso para continuar. «Carmen», dijo Valentina finalmente, «espero que no estés pensando en negarnos tu ayuda, especialmente después de todo lo que Diego ha hecho por ti». «¿Qué ha hecho Diego por mí?» «Visitarte, llamarte, preocuparse por ti. Hay hijos que simplemente abandonan a sus madres en asilos». La amenaza implícita era clara. «Pero nosotros jamás haríamos eso».
dijo Diego, su voz sonando extraña. Nosotros preferimos cuidarte personalmente. En ese momento, escuché un ruido en la cocina, como si alguien más estuviera en el apartamento. ¿Hay alguien más aquí?, pregunté. No, ¿qué va? Solo nosotros tres, respondió Valentina demasiado rápido. Pero entonces vi una sombra moverse hacia el pasillo. Marcelo y Tomás Ruiz habían llegado. El plan había comenzado oficialmente. Carmen, dijo Valentina, y por primera vez escuché su voz real, sin la dulzura falsa. Creo que es hora de que tengas una conversación honesta con nosotros. Marcelo apareció desde la cocina, seguido por Tomás. Los dos hombres que había visto en las fotos de Rafael ahora estaban parados en la sala, bloqueando efectivamente cualquier escape hacia la puerta principal. Diego se levantó del sofá, su cara pálida pero determinada. Mamá, estos son unos amigos que nos van a ayudar con nuestra conversación. ¿Ayudar cómo? Asegurándonos de que seas completamente honesta con nosotros sobre tus finanzas. Valentina sacó su teléfono. Carmen, voy a llamar a tu banco ahora mismo. Les voy a decir que eres tú, y vas a autorizar una transferencia de $1 millón a nuestra cuenta. ¿Y si me niego? Marcelo se acercó. En su mano tenía una jeringa. Esta es ketamina, dijo con voz monótona. Te va a poner muy cooperativa. Diego, lo miré directamente a los ojos. ¿Realmente vas a permitir que me droguen? Mi hijo evitó mi mirada. Mamá, si solo cooperas, esto puede terminar rápido y fácil. ¿Y después qué? ¿Me dejan ir? Valentina se rió. Carmen, por favor, no somos estúpidos. Entonces va a ser así, murmuré, más para mí misma que para ellos. Pero entonces hice algo que ninguno de ellos esperaba. Me levanté del sofá y caminé directamente hacia Marcelo. ¿Sabes qué?, le dije. Antes de que me inyectes esa cosa, me gustaría contarte una historia. Señora, no tenemos tiempo para historias. Oh, creo que van a querer escuchar esta. Miré a Diego y Valentina, porque esta historia es sobre el padre de Diego. Diego se quedó inmóvil. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Todo, respondí, porque resulta que tu padre, Eduardo Vega, era muy parecido a estos señores. Señalé a Marcelo y Tomás. Era un secuestrador profesional. La habitación se quedó en silencio. Eduardo Vega, repitió Marcelo lentamente. Ese nombre me suena. Debería sonarte. Era el jefe de la organización de secuestros más exitosa de Ciudad de México en los años 90. Tomás silbó. Eduardo el Fantasma Vega. Ese cabrón era una leyenda. ¿De qué están hablando? Diego parecía confundido. Tu padre no era un empresario que nos abandonó, Diego. Era un criminal que me usó para mantenerse un paso adelante de la policía. Eso es imposible. Es la verdad. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque yo era la detective que lo estaba investigando. Valentina se rió nerviosamente. Carmen, estás inventando historias para distraernos. Detective Carmen Vázquez, Unidad de Crímenes Organizados. Continué. Trabajé 8 años cazando secuestradores antes de que tu padre me destrozara la carrera. Marcelo y Tomás se miraron entre sí. Espera, dijo Marcelo. Carmen Vázquez, ¿la detective que desapareció después de que mataran a Eduardo? No desaparecí, me escondí. Cambié mi identidad para proteger a Diego. ¡Esto es ridículo!, gritó Valentina. ¡Estás mintiendo! ¿Quieres prueba? Saqué mi cartera y extraje una foto vieja que había guardado durante 30 años. Era de mi graduación de la Academia de Policía. Detective Carmen Vázquez, promoción 1992. Diego tomó la foto con manos temblorosas. Pero esto significaría que heredaste algo de tu padre después de todo. La capacidad de ser usado por criminales más inteligentes que tú. Valentina estaba perdiendo el control. No importa quién eras, ahora eres una vieja que va a darnos nuestro dinero. ¿Cuál dinero, Valentina? El dinero de tus cuentas secretas. No hay cuentas secretas, no hay propiedades en Cancún, no hay acciones en la bolsa. Estás mintiendo. Soy secretaria dental, vivo en un apartamento rentado. Mi carro tiene 15 años. Mi cuenta de ahorros tiene $2,000. Marcelo se acercó peligrosamente. Señora, está jugando con nosotros. No estoy jugando. Ustedes están tratando de secuestrar a alguien que no tiene dinero. ¡Los documentos!, gritó Valentina. ¡Encontramos los documentos! ¿Los documentos que plantaron en mi apartamento? ¿Los que falsificaron para convencerse de que esto valía la pena? Valentina se quedó helada. Sí, lo sabía, continué.
porque durante 8 años investigué estafas exactamente como esta, y porque contraté al investigador privado más competente de la ciudad para vigilarlos durante toda la semana. Fue en ese momento que Diego finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. «Mamá», susurró, «¿me estás diciendo que no hay dinero?» «No hay dinero, hijo». «Entonces, ¿qué van a hacer conmigo?» Miré directamente a Valentina. «¿Por qué no le cuentas a tu esposo qué le pasó a la última abuela rica que secuestraron?» Y eso fue cuando el mundo de Diego se desplomó completamente. El silencio en la habitación era ensordecedor. Diego miraba a Valentina como si la viera por primera vez. «¿Qué quiere decir con la última abuela rica?», preguntó con voz temblorosa. Marcelo, claramente incómodo con el rumbo de la conversación, intentó retomar el control. «Señora, basta de juegos. Dinero o no dinero, ya estamos aquí, y nadie se va hasta que... ¿Hasta que qué?», lo interrumpí. «¿Hasta que me maten como mataron a Elena Rodríguez en Monterrey el mes pasado?» La cara de Tomás se puso pálida. «¿Cómo sabe ese nombre?» «Porque sigo siendo detective, idiota, y porque Elena Rodríguez era mi tía». Era mentira, pero necesitaba sacudirlos. «Valentina», dije volteándome hacia ella, ¿le contaste a Diego que Elena Rodríguez también era una abuela rica que resultó no tener dinero? ¿Le contaste cómo terminó?» «¡Cállate!», gritó Valentina, pero el daño ya estaba hecho. Diego se dirigió hacia ella. «¿De qué está hablando? ¿Qué le pasó a esa mujer?» «Diego, no la escuches. Está tratando de manipularte». «Responde mi pregunta». Marcelo intervino. «Tu esposa tiene razón, jefe. Esta vieja nos está distrayendo. Terminemos esto». Pero Diego ya no lo estaba escuchando. Estaba recordando fragmentos de conversaciones, comportamientos extraños, mentiras que ahora cobraban sentido. «Valentina, ¿tu familia realmente te desheredó?» «¿Qué? No, por supuesto que no». «Entonces llama a tu padre ahora mismo. Pídele que nos preste $1 millón. Diego, no seas ridículo. No voy a involucrar a mi familia en... «¿Porque no puedes?», Diego gritó. «Porque te cortaron completamente». Valentina perdió la compostura por completo. «Sí, me cortaron. ¿Y qué? Esa es precisamente la razón por la que necesitamos ese maldito dinero». «¿Qué dinero? Mi madre no tiene dinero». «Entonces vamos a cobrar el seguro de vida». El silencio que siguió fue absoluto. Diego retrocedió como si Valentina lo hubiera golpeado físicamente. «¿Seguro de vida? Tienes una póliza de $2 millones en tu madre, Diego. La saqué hace 6 meses. ¿Tú sacaste un seguro en mi madre?» Alguien tenía que pensar en el futuro. Alguien tenía que tener un plan. Fue en ese momento que Diego finalmente se dio cuenta de que había sido completamente manipulado desde el principio. No solo para secuestrar a su madre, sino para matarla por dinero del seguro. «Marcelo», dije aprovechando la conmoción, ¿sabías que Diego no sabe que tienes antecedentes por asesinato? ¿Qué? Diego se volteó hacia Marcelo. «Y Tomás», continué, «le contaste que la última vez que trabajaron con una esposa manipuladora, ¿terminaste cumpliendo 15 años de prisión?» «Cállese», gritó Tomás, pero ya era demasiado tarde. Diego estaba conectando todos los puntos. «Valentina, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Diego, amor, respóndeme». «Desde antes de casarnos», admitió finalmente. «Investigué tu familia. Sabía que tu madre tenía que tener dinero escondido. Nadie vive tan modestamente a menos que esté ocultando riqueza. Mi madre vive modestamente porque es modesta. Tu madre es una estúpida que desperdició su vida». Eso fue demasiado para Diego. Se lanzó hacia Valentina, pero Marcelo lo interceptó. «¡Quieto ahí, jefe!». En la confusión, presioné 3 veces el botón de pánico de mi reloj. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?», le dije a Valentina mientras Marcelo sujetaba a Diego. «Que realmente hay dinero». Todos se quedaron inmóviles. «¿Qué? No mucho, pero después de 30 años trabajando como secretaria, después de vivir modestamente, después de ahorrar cada peso, tengo alrededor de $200,000 en mi cuenta de retiro». Valentina se rió histéricamente. «$200,000. Eso no es nada. Es suficiente para irme de aquí, comprar una casita en la playa y vivir cómodamente el resto de mi vida». «¿Y por qué no nos lo dijiste?» «Porque», sonreí por primera vez en toda la noche, «nunca pensé dárselos a criminales». Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. Rafael había cumplido su palabra.
La policía estaba rodeando el edificio. «Nos pusiste una trampa», gritó Valentina. «No», respondí calmadamente. «Ustedes se pusieron la trampa solos. Yo solo me aseguré de que hubiera alguien para documentar su estupidez». Marcelo corrió hacia la ventana. «Está rodeado». Tomás intentó ir hacia la puerta trasera, pero se detuvo cuando vio luces rojas y azules también por ese lado. «Diego», le dije a mi hijo, que seguía en estado de shock, «todavía estás a tiempo de tomar la decisión correcta». Diego miró a Valentina, luego a mí, luego a los criminales que su esposa había traído a nuestras vidas. Cuando la policía derribó la puerta, Diego estaba parado frente a mí, protegiéndome de Marcelo, que había sacado un cuchillo en un último acto desesperado. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en Puerto Vallarta, viendo el atardecer sobre el Pacífico. El dinero de mi retiro había sido suficiente para un pequeño departamento con vista al mar y una vida tranquila. Diego había recibido una sentencia suspendida a cambio de su testimonio contra Valentina y los hermanos Ruiz. Estaba en terapia, tratando de reconstruir su vida y entender cómo había sido tan completamente manipulado. Me visitaba una vez al mes. Nuestras conversaciones eran difíciles pero honestas. Por primera vez en años, estábamos hablando como madre e hijo, no como víctima y victimario. Valentina recibió 25 años por conspiración para cometer secuestro y asesinato. Los hermanos Ruiz recibieron cadena perpetua. Mi teléfono sonó. Era Diego. «Hola, mamá. Solo quería saber cómo estás». «Estoy bien, mi hijo. ¿Y tú?» «Mejor. Cada día un poco mejor. Me alegra escuchar eso. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Cómo pudiste perdonarme?» Miré el océano, pensando en la respuesta, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y porque entendí que el verdadero Diego nunca habría lastimado a su madre. Fue la manipulación de Valentina lo que te convirtió en alguien que no eras. Te amo, mamá. Y yo a ti, Diego. Siempre. Después de colgar, me quedé viendo el atardecer, pensando en lo extraña que había sido mi vida. De detective a secretaria dental, a víctima potencial, a sobreviviente. Pero tal vez la detective Carmen Vázquez nunca había desaparecido realmente. Tal vez solo había estado esperando el momento adecuado para regresar y proteger lo que más amaba. A veces, los finales felices llegan de las maneras más inesperadas. Y a veces, la única forma de salvar a la familia es estar dispuesta a luchar contra ella.